momento, volvemos entonces a saludarlos ya que estamos grabando y les pido que en cualquier momento simplemente levanten la mano y pregunten o simplemente se desmuteen y pregunten, ya que como somos pocos vamos a poder conversar íntimamente sobre este tema. Y en primer lugar quisiera preguntarles ¿por qué les interesó? ¿Por qué están acá? ¿Qué les parece atractivo de este tema? Tengo curiosidad por saber a qué te refieres con el mapa astral. Ok. ¿Y qué te parece, a qué te parece que me refiero con el mapa astral? No lo sé. Ahora, pensando un poco más, quizás te refieres a la carta astral de la persona o alguna cosa así, pero inicialmente, Probablemente. mapa astral, digo, a lo mejor hay algún mapa de los mundos astrales o algo. Y por lo tanto sabremos a dónde ir, ¿verdad? Que nunca pensé, no he pensado hasta ahora mismo en la carta astral. No se me ocurrió pensar que se refería a la carta astral. Ok. ¿Alguien más quiere A, mí decir algo? a mí me genera un poco de curiosidad porque entiendo o he escuchado, bueno, en algún momento tuve una sesión con un astrólogo y Ujú. sé que hay como estén ubicados los planetas según nuestra fecha de nacimiento. Eso influye también hasta en los talentos, que si tenemos talentos fuera del límite o planetas fuera del límite. Y eso también implica como temas que tienen que ver con estados de ánimo, con la manera como vemos el mundo, cómo interpretamos situaciones y cómo nos ubicamos incluso geográficamente en lugares que hasta nos, nos facilitan o como que nos convienen un poco más. Eh, eh, lo que me genera curiosidad es cómo es todo esto, o sea, cómo de aquí se desprenden conversaciones en el mundo del coaching que me parece fascinante y me genera mucha curiosidad. ¿Y qué utilidad tiene para nosotros coaches, verdad? Sí, sí sirve para algo y en ese sentido, ¿qué? Por lo tanto, sí, ya mencionaron varias cosas. Una sería el mapa, el recorrido, esa es parte de la información que nos puede dar. Otra es lo que recién se acaba de mencionar, que es el tema de los talentos y las áreas de mejora, que es algo que se puede sacar. Ella dijo estados de ánimo, pero bueno, eso podemos llamarle predisposición. Áreas o zonas de confrontamiento, digamos, de la realidad. Para quienes conocen otras herramientas como eneagrama o algún otro tipo de diagnóstico, ¿conocen o utilizan habitualmente en sus prácticas de coaching? ¿No? Perdón, yo no tengo buen internet, entonces te escribo las cosas en el chat y Dale, por eso tengo la cámara está. apagada, ¿vale? Está, si me pueden decir, yo el chat no lo estoy viendo ahora porque tengo la pantalla completa, pero si tú me lo puedes leer. Lo contesto, sí, utilizo el eneagrama en el coaching muchísimo. Mm. Bueno, sí, Julieta, ¿verdad? Sí, Ok. Hola Julieta. hola. Sí, yo he hablado mucho del eneagrama y la carta astral como sinergias, ¿no? Como dos mapas que se pueden juntar. De hecho, hay una figura que hace que se pueda juntar porque el eneagrama viene del mapa astral en cuanto a su forma y en cuanto a su distribución en las originales 9 casas. O sea que si utilizas el eneagrama, esto te va a servir en mucho porque de hecho, yo trabajo con un cliente al frente y dos pantallas con eneagrama por un lado y mapa astral por otro, ¿no? Bueno, entonces vayamos a lo que podría ser lo que nos da. Para eso quiero contarle un poquitito de dónde viene este tipo de astrología del cual les voy a hablar, este tipo de mapa astral, en qué consiste y qué información les brinda a ustedes como coaches, que es lo que nos interesa a todos, ¿no? Tenemos aproximadamente 50 minutos y después dejamos más para preguntas si quieren, pero en cualquier momento paramos, conversamos, me repreguntan, porque la idea es utilizar este espacio ya que somos pocos, para realmente entender y aprender. En primer lugar, ¿de dónde viene?
Este tipo de mapa astral del cual voy a hablar hoy es tomado de la astronomía caldea, de aproximadamente 750, 730 años antes de Cristo. Como ustedes saben, los caldeos eran pueblos nómadas, eran pueblos que necesitaban mirar para arriba para sobrevivir, para saber cuándo moverse y cuándo no, cuándo iba a haber una tormenta de arena y cuándo no. Y para eso establecieron estos tipos de observatorios que se llamaban sigurat, que eran observatorios astronómicos, no astrológicos, donde determinadas personas pasaban todas las noches de su vida mirando para arriba y dibujando las posibles orientaciones de las luces que veían en el cielo, que no todas tenían nombres ni los nombres que tienen ahora, para informarle a sus reyes cuándo iba a ser el mejor momento de salir o de no salir para no morirse, ¿no? A cambio de eso era la vida o la muerte, ¿no? Ellos deberían ser exactos, si no los mataban. Y a partir de ahí surgió este primer archivo de fenómenos celestes que nosotros utilizamos hoy, que son periodicidades. Ellos miraban los eclipses lunares, ya marcaron el ciclo de 18 años y medio, como la periodicidad de los ciclos lunares, que de paso les dejo el dato de que si tienen ganas, vayan revisando sus vidas en tramos de 18 años y medio a partir de su fecha de nacimiento, y para ver si ven ciertas periodicidades, ¿no? Los mapas se tratan de periodicidades o de sincronías. ¿Qué significa esto? Significa que cada tanto tiempo determinadas cosas tienden a darse regularmente en la vida de los individuos, de los pueblos, de los humanos en general. Esto sucede al igual que los fenómenos meteorológicos. Sabemos que cada tantos meses se repiten las estaciones y las estaciones traen facilidad, es decir, oportunidad o constricción para que sucedan o no sucedan determinadas cosas, ¿verdad? Todos los que experimentamos internamente nuestras sensaciones, y ustedes como como coaches, no me cabe duda que lo hacen, sabemos que sentimos que hay momentos donde las cosas las podemos iniciar, momentos donde es el momento de realizarlas y épocas donde es el momento de no hacer, de esperar o de dejar que simplemente la inercia haga su juego. Esto fue lo que iniciaron nuestros primeros observadores de la astrología, de la astronomía caldea. Recuerden que acá no había cartas natales ni cartas astrales, porque para eso tenía que haber calendario y para eso alguien tenía que mirar para el cielo en el momento que nacía alguien y dibujarle la carta. Todo eso era una cosa imposible, nadie tenía sus cartas, entonces lo que hacían era ver fenómenos generales, es decir, cada vez que estas luces, que no se llamaban ni planetas, ni estrellas, ni asteroides, cada vez que estas luces están por acá, nosotros vemos que tiende a pasar algo que si salimos en este momento es más o menos peligroso, no. Después vieron que eso variaba para las personas y que para ciertas personas nacidas en verano, en invierno, capaz que esto sucedía así o así. De a poco lo fueron refinando. Recuerden que en las noches de desierto siempre se mira para arriba y siempre se ve el cielo, ¿no? Entonces tenía una información constante de un cielo claro donde además no llovía, ¿no? Ellos hicieron esto que lo digo, entendieron los eclipses lunares, que eran ya bastante interesantes, entendieron los ciclos de 18 años y medio, algo de las estaciones, en ese sentido, con 2 estaciones como ellos tienen, y utilizaban lo que se llama la astrología horaria. Como no existían las cartas natales, porque ni siquiera existía la posibilidad de dibujarlas, lo que hicieron fue, si alguien quería saber algo, estos observadores, alguien iba a esos observatorios, normalmente reyes o personas con poder, y le decían, ¿cuándo es un buen momento para? ¿Puedo salir en 3 lunas, en 10 lunas, sí o no? ¿Puedo salir en tantos soles, sí o no? Entonces ellos miraban para el cielo en el momento en el que se hacía la pregunta y dibujaban jeroglíficamente lo que ellos entendían que el cielo les contestaba. Eso es lo que se llama la astrología horaria en caso de que la vean. La astrología horaria dice sí o no, no dice nada más que sí o no.
No dice ni cómo, ni cuándo, ni qué, ni por dónde, ni etcétera. Ahí este es el inicio de la astrología o del mapa astral del cual vamos a hablar, que después fue muy tergiversado históricamente. Después los invadieron los griegos, después los romanos. Han cambiado muchas cosas hasta que llegamos a nuestro momento presente de saber qué es el mapa astral hoy, este del cual les voy a hablar yo. Se trata de, para quienes saben enneagrama, un horóscopo. ¿Qué quiere decir un horóscopo? Es el círculo de la hora, ¿ok? Así como el enneagrama es el círculo de la personalidad, es el círculo de la hora que tenía originalmente 9 casas, 9 espacios, porque eran los planetas visibles a simple vista. Después se agregaron Urano, Neptuno y Plutón, pero esos no son visibles, es decir, no es algo que uno mirando para arriba los pueda diagramar, que es un diagrama que se sirve del cálculo de la hora de nacimiento para analizar energías visibles y latentes en una persona y para poder predecir o utilizar o analizar o etcétera, tendencias, áreas de expansión, áreas de restricción, momentos, ambientes en una vida humana, tanto en su contexto individual como social, y a través de una perspectiva geocéntrica, es decir, desde la Tierra, desde cómo lo ven esos observadores. Hoy en día, astronómicamente, estas predicciones, estas observaciones podrían decirse que son falsas. Por ejemplo, que la luna brilla. La luna no brilla. La luna refleja la luz del sol. Entonces, es falso que decimos, mira, la luna brilla. Pero desde el punto de vista geocéntrico, como ellos lo veían, la luna brillaba. Y no podían decir en ese momento que no brillaba, que reflejaba la luz del sol, que en realidad se movía así, que el sol estaba quieto. Por eso vamos a mantener, porque si tergiversamos las observaciones, tergiversamos un poco los resultados. ¿Cómo conocemos nosotros hoy lo que se llama el mapa astral? Seguramente ustedes todos escucharon hablar de signos, ¿no? Y los signos, como los vemos arquetípicamente representados, los vemos con esas formas. Seguramente ustedes todos, si lo ven, pueden decir, ah, este está el signo, este es el otro, todo eso. Esa generalidad de los signos. Más allá de los días que ocupan los signos, que son bastante arbitrarios en el sentido del nombre, sí podemos definir, y acá sí les voy a preguntar, que históricamente y por todos los mapas astrales, después los griegos, cuando llegaron, utilizaron signos que fueron humanos, es decir, que tenían figura humana, signos que tenían figuras representativas, arquetípicamente animales, que están ahí, y signos que eran bicorpóreos, es decir, que tenían dos funciones, dos distintas tendencias, dos energías juntas. Y después hay un signo que no tiene nada de eso, que no tiene ánima, que no es algo vivo, que es la balanza, que es el único que no tiene ni seres humanos, ni animales, ni signos bicorpóreos con ambas cosas, como Sagitario, que tiene las dos cosas, ¿no? Tiene un animal y un individuo con una flecha. Hasta aquí, ¿esto es algo en lo que habían pensado? ¿Esto es algo que les sugiere algo? ¿Por qué esta diferenciación de la representación arquetípica en los signos? ¿Por qué la balanza? ¿Qué se les ocurre? A mí se me ocurre que como todo está conectado, entonces de alguna manera como que incluir los distintos aspectos que está, digámoslo así, dentro del mundo humano para Ajá. representar determinadas características y como que darnos mayor facilidad de podernos adentrar en los distintos aspectos que el ser humano posee, ¿no? Dentro de este mundo en el cual estamos viviendo. Eso se me ocurre. Ok. Recuerden que en aquel momento había 9, ¿no? Entonces, la balanza estaba en el lugar 7, que es exactamente la mitad. Hoy en día es la mitad. Y la balanza es como que era el fin de lo humano para pasar a lo social, ¿no?
el fin de lo personal para lo transpersonal, inclusive religiosamente, si pensamos en el juicio final, en el traspaso al más allá, todos los traspasos al más allá de las religiones que existen están teñidos de un momento de prueba. Ese momento de prueba es el juicio de la balanza. Entonces, de lo personal a lo transpersonal, pasarás, decían, por el juicio de la balanza, ¿no? Y ahí pasarás a los otros, ¿no? Escorpio, bla, 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 a los otros signos que le siguen, que son considerados signos más transpersonales, de cosas que le pasan a grupos más que a individuos. Pero para que tengan datos, veamos qué contiene un mapa astral. Seguramente lo que ustedes ya conocen, contiene planetas, contiene signos, casas, tránsitos y aspectos, que más allá de lo que es eso, más o menos ustedes signos y planetas, más o menos puede decirse que conocen, ¿no? Existe tal signo que está regido por tal planeta. ¿Y esto qué significa? Entonces, lo primero que a nosotros nos sirve como coach es ver la clasificación de los signos de acuerdo a 3 características interesantes que desde hoy ya pueden empezar a mirar en sus cartas. Sáquense sus cartas, hay muchos software que las dan. Yo les puedo recomendar uno que es astro.com, astrodience.com, que es muy bueno y tiene muchos datos, mucha matemática. Los signos tienen 3 características fundamentales. Seguramente algunos las conocen. El elemento lo conocen. Saben que hay signos de fuego, aire, agua y tierra. Este elemento ya nos dice algo. El elemento nos cuenta qué energía, de qué estamos hablando, de qué energía estamos hablando con esta persona, con este cliente. ¿Qué condición? ¿Cómo se manifiesta esa energía? Y la pregunta es ¿cómo? ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo mayormente energía fuego, digamos, en una carta. ¿Cómo se expresa? ¿Es cardinal, es fija o es mutable? Ahí está dividida en 3 a su vez. Significa que por ser cardinal comienza el ciclo energético, es decir, inicia. Después, la condición fija es la que lo fija, la que lo establece, la que lo realiza, la que lo hace posible, la que lo hace visible. Y el mutable, la condición mutable, es la que hace que esa energía se transforme en la siguiente y siga el ciclo infinito helicoidal de la energía, ¿verdad? Entonces, imaginemos que tenemos en una carta, nosotros lo vemos, ahora les voy a enseñar cómo lo vemos. Vemos un cliente que tiene mayormente un elemento fuego, que ese elemento fuego es mayormente cardinal, es decir, el fuego significa la energía de la acción, eso no se los dije, fuego es acción, aire es pensamiento racional, pensamiento objetivo, ideas, el agua es inteligencia emocional, afectiva, y la tierra es inteligencia práctica, de la realización de lo práctico. Si tenemos un mapa con mayormente energía fuego y energía cardinal, significará que tiene capacidad de acción, no va a haber problema en acción, va a tener capacidad de llevar a cabo esa energía, y esa energía rápidamente la va a manifestar como lo que inicia, y después vamos a ver qué tipo de polaridad tiene. Disculpen ese teléfono que lo voy a ver. Discúlpenme. Les di un poquito de tiempo para pensar. Y después la polaridad, que es la última cosa que nos puede servir a nosotros como coaches hoy, es algo que ya pueden establecer en el día de hoy, es ver si esa energía emite o esa energía recibe. Los signos de fuego emiten, los signos de agua reciben, los signos de aire emiten y los signos de tierra reciben. Después veremos más cómo se ve eso en una carta, pero podemos decir, si tenemos un mapa astral con mayormente energía, fuego, cardinal, que por supuesto es positiva, es decir, que emite, va a haber mucha capacidad de acción, ¿verdad? Hay acción, hay capacidad de realización y hay capacidad de inicio. Para nuestros clientes, ¿qué significa? Que no es necesario para nosotros indagar en la acción.
alcanza con que la persona vislumbre por dónde viene la resolución de su tema, que lo va a poner en práctica. Entonces, podemos enfatizar en el caso de ese cliente, para quien sabe enneagrama, normalmente los fuegos cardinales positivos se pueden asociar a una combinación 3-7-8, ¿sí? Que es más o menos la que se corresponde a los signos de los eneatipos de fuego. Entonces, un cliente con estas características no va a tener problema en la acción, en el llevar a cabo las cosas que quiere llevar una vez que lo vea. Nosotros podemos insistir en lo que lo podemos apoyar mejor, es en que reflexione o que se enfoque en lo que hacer antes de hacerlo. Entonces, no es solamente siempre el mismo patrón, cuál es el tema, cómo lo quieres resolver, cómo te das cuenta, cuán lejos estás, ¿verdad? ¿Y qué vas a hacer para lograrlo? Que a veces pasamos mucho tiempo en la acción, en el compromiso. En este caso no es necesario enfatizar en el compromiso. Es más importante enfatizar en cuán importante esto es para vos. ¿Esto es realmente algo que querés hacer? ¿Estás seguro que esto es algo que querés hacer? Porque no va a tener problema en hacerlo una vez que lo entienda. El tema es que evalúe todas las variables antes de hacerlo, de ser posible, ¿no? Bueno, sigamos. Después, en cuanto al elemento, como les dije, ahí están organizados. Ahí tienen los signos de fuego, las casas a las que corresponden, los signos de tierra, los signos de aire y los signos de agua. Aquí es importante pausar para decirles que una persona sea de tal signo no significa nada. Realmente significa que el Sol está en esa constelación que los griegos llamaron de tal forma. Cuando nosotros decimos que una persona tiene peso en fuego, en tierra, en aire o en agua, tenemos que ver toda una carta y sumar todos los planetas, todas las configuraciones, y todas las personas tenemos todo, al igual que el eneagrama, ¿verdad? Tenemos toda la distribución de todas las energías y de todos los atributos. Lo que nos interesa ver es cuán concentrados están esos atributos, qué nos sobra, qué nos falta y qué está en equilibrio, o a veces nada. Pero solo mirando este mapa, antes de conocer a la persona, ya tenemos muchos datos. ¿Tiene peso en tierra? Tiene gran capacidad de inteligencia práctica y de realización de lo observable por los sentidos, ¿no? Entonces, llevará a la práctica visible muchas cosas más rápidamente que otras. Por ejemplo, que alguien con peso en agua, a la cual es más fácil apoyarla a través de la transformación de sus propias emociones. Normalmente los pesos en agua tienen que ver con importantes karmas. Van a ver en las cartas con peso en agua que hay karmas importantes, como cosas, grandes dramas que tienen que vivenciar, porque es a través del drama emocional que la transformación se da. Y acá tienen una gráfica con todo, ¿no? Con los elementos, la cualidad, las diferentes características, cada uno de los signos. No importa ahora, no vamos a entrar en esto para que lo entiendan, pero si es importante para ustedes, yo tengo este mapa, lo uso inmediatamente y yo puedo poner a la persona en los diferentes cuadrantes de entrada antes de conocerla, igual que el eneagrama. Entonces, acá tenemos las casas, porque no es lo mismo un exceso de energía cardinal activa que emite en la casa de los hijos, que en la del trabajo, que en la de la vida social, que en la de no sé qué. Es por eso que a veces vemos pesos, como esta persona tiene esta increíble inteligencia práctica para su trabajo y no para su casa o para la crianza de sus hijos. ¿Qué le pasó? Y bueno, porque hay lugares donde cae. Es la distribución de dónde cayó la energía en ese momento. Esto no lo vamos a ver en detalle, pero ahí tienen algo de lo que significan las casas. Solamente puse 5, pero van a ver que hay muchas características de cada casa.
Por ejemplo, si ustedes conocen sus cartas, ¿alguno de ustedes tiene su mapa astral? ¿Lo conocen? ¿Sí? ¿Sabes dónde tenés más planetas o en qué lugar tenés algún peso? Tengo el Sol en la casa 5 en una conjunción exacta con Venus. Ujú, ok. Y, Entonces, sí, dime. bueno, y se junta con un Acuario, o sea, soy Acuario, pero además tengo un Urano en Libra en la 1. Entonces, eso hace como, según yo, una mezcla siempre constante entre Mm. los dos estados. Una oposición significativa entre dos energías fuertes que se oponen, ¿no? Entonces, porque tenemos casa 5, que es terrestremente representada por Leo, casa 1, pero a su vez está Urano, que es el regente de Acuario, que es la posición, no importa. Pero más allá de eso, podemos decir, en general, podríamos decir, si tuviéramos tu carta, que no la conozco, pero que parece haber una importancia del otro en tu vida, la importancia que tiene el otro y cómo eso impacta en tu capacidad creativa o en todas las cosas que tienen que ver con la casa 5. Pero hay mucho que se puede ver con cada una. La idea es que vean que existen lugares donde cae. Imagínense tal cual una casa y dónde caen las habitaciones, ¿no? A veces entramos a una casa y la cocina está preciosa, pero el cuarto es espantoso. ¿Qué pasó? Bueno, es así, hay energías que caen por ahí. Lo que nos interesa a nosotros en este resumen que estoy intentando dar en forma simple, esto es muy complejo, es ¿para qué nos sirve esto a nosotros? ¿Verdad? ¿En qué sentido lo podemos usar efectivamente? Desde el punto de vista del cliente, ¿qué nos puede decir? Por ejemplo, nos puede decir las motivaciones, esto también lo puede decir el eneagrama, los talentos, los valores, los patrones de comportamiento, la personalidad en general, el ser y la personalidad. El ser está dado por el sol. ¿Dónde está el sol? En tu caso, el sol estaba en Acuario, ¿verdad? ¿Me dijiste? Ok. Sol en Acuario, sabemos que esta persona tenderá a la acción social, que la esencia de su ser es la acción social, que ella percibe empáticamente la necesidad de actuar a través de grupos en lo que ella considera es la evolución de los seres humanos. Y bueno, por la configuración que me dijo, seguramente el exceso de importancia que ella le da al otro, en tanto uno otro, pareja, uno a uno, le impide un poco hacer eso. Pero eso es un análisis mío. Y el sol es quien nos dice quién es, cuál es el ser y cómo se comporta. El potencial y desafíos, el potencial le está dado por Júpiter en la casa y en el lugar donde cae. ¿Qué potencial tiene? ¿Con qué ya nació esta persona? ¿Qué desafíos tiene? ¿Con qué no nació? ¿Ok? ¿Cómo se ve a sí misma? ¿Cómo lo ven los demás? ¿Y cuándo en su vida existen patrones de movimiento? ¿Hacia adelante o hacia atrás o hacia el costado? Hay muchos movimientos, no solo se va para adelante. Entonces, imagínense todo eso, que nos pueda dar todo eso antes de conocerla a la persona. El sol es quien soy, la luna es qué quiero, qué desea obtener, que a veces está cerca de quién es y no pasa nada, a veces está muy lejos y hasta nos puede dar condiciones psicológicas o psiquiátricas, ¿no? Cuando la luna está muy lejos del sol, cuando no se hablan, a veces el anhelo está tan lejos de quien la persona es y si a su vez no se percibe, va a ser más difícil una sesión de coaching y vamos a tener que pasar más tiempo en la indagación antes de llegar a las preguntas de acción. Cómo lo ven los otros, que es importante esto a veces mostrárselo, cómo lo ven los otros, y cuándo en su vida puede hacer tal cosa. Por supuesto, sirve para el autoconocimiento. En cuanto al proceso, ¿en qué nos sirve? Bueno, nos permite alinearnos con los valores de esa persona que tenemos delante, ¿no? Por ejemplo, yo sé que esta persona de quien recién hablamos valora lo social y le interesa la transformación a través de lo social y de los grupos
Entonces, ella funciona mejor en lo social que en lo uno a uno o en sí misma. Entonces, ya tengo un dato, ese es un valor para ella. Ese valor yo lo puedo, obviamente como coach lo voy a corroborar, voy a decirle, a mí me parece que esto, ¿verdad? Es así, y de corroborarlo, sabemos que eso es un valor y trabajamos con ese valor. Es más fácil trabajar desde la psicología positiva con lo que hay. Podemos identificar obstáculos. ¿Dónde está Saturno? Bueno, Saturno va en la casa 5, en la casa... ¿Dónde tenés Saturno tú, sabes? Entre la cúspide de la 7 y la 8. Ok, wow, qué interesante. Bueno, entonces, un Saturno en la 7, por ejemplo, significaría algún obstáculo en las relaciones uno a uno, o en las relaciones de pareja, o en lo que significa el otro para ella. El otro por algún motivo le significa restricción, entonces ya no crece como debería en la relación uno a uno, sino que a veces podemos decir que deja de crecer porque ella se relega para que el otro se realice un poco, ¿no? Entonces, ya empezando por ahí, tenemos un obstáculo que es interesante identificar, que va para la pareja, la sociedad, todo lo que sea uno a uno. Pueden hasta ser los hijos, si en algún momento de su vida son sociedad, son uno a uno. Después, las fortalezas, la gestión de los desafíos, qué desafíos tiene y cómo gestionarlo, esto nos lo da la casa. Con respecto al coach, ¿para qué nos sirve a nosotros como coaches? Bueno, por supuesto para ampliar la perspectiva, para ver qué es realista con este cliente, ¿no? Un cliente con exceso de agua, con agua, digamos, fija, que es mayormente receptivo. No le podemos pedir que el primer día haga todos sus planes y al otro día ponga a cabo todas sus acciones. Porque tiene que procesarlo emocionalmente. Entonces, para nosotros es más fácil pasar por el procesamiento emocional, primero, para que la acción cuando surja de él se fije. Cuando tenemos al revés el fuego, lo que tenemos que hacer es lo opuesto. Pero son distintos caminos para siempre llegar a lo mismo. Al coach también le puede servir para ubicarse mejor, para saber hablarle, cómo me ubico yo con esta persona que entiende este idioma. Y después, por supuesto, para respetar, para entender su recorrido. ¿Cuál es tu recorrido? Ok, yo respeto, admiro tu recorrido, estoy acá para ayudarte y esta perspectiva es una herramienta más para acompañarte por el mejor camino posible por el que tú puedes transitar, que puede ser muy distinto al de otros o al mío. Entonces, desde el punto de vista de la astrología, ¿qué significa todo esto? Bueno, en parte lo que les dije, ¿quién es la persona? Que es el Sol. ¿Qué quiere? Es la ubicación de la Luna. ¿En qué va a tener constricciones, obstáculos, dificultades, restricciones? Es la posición de Saturno. ¿Y en qué sí tiene oportunidades de expansión y las oportunidades? ¿En qué fluye su vida más sola? Y en qué su vida está más constreñida. Esto si quieren sacar sus cartas, después de esta charla ya mismo lo pueden mirar y pueden ver cómo vamos en ese sentido. La casa es lo mismo, donde sucede. También hay otras áreas de fortaleza, de debilidad, con el medio cielo, el fondo del cielo, cómo lo ven los demás que es el ascendente, cómo es la personalidad, cómo se expresa la personalidad, ahí es donde se junta con el ascendente. Ahí es donde se puede juntar con el eneagrama. El eneagrama tiene también varias partes, la parte de la personalidad, de cuáles son los mecanismos de confrontación y cuál es la personalidad o el ser. Y ahí se puede juntar con la astrología también. Son mundos diferentes, son diagramas iguales, ¿no? Son círculos, ¿por qué? Porque en el observatorio miraba para arriba y había un círculo, ¿no? El círculo del cielo. De ahí surge el círculo. Después, ¿en qué forma del signo? Lo que hablamos, si es cardinal, si es fijo, si es mutable, si es positivo o negativo, si inicia o si recibe, qué elementos tiene. Mucha cosa para ver, pero quiero mostrarle en una carta. Tenemos los cuadrantes también, que los cuadrantes nos dan a su vez el dato de
para quién lo hace mayormente, para quién la energía de esta persona se mueve con más facilidad, para los otros o para sí misma. ¿Hay acción o reflexión? ¿Hay mayormente acción para otros o mayormente acción para sí mismo? ¿Hay mayormente reflexión para sí mismo o reflexión para otros? La reflexión está dada acá, en esta parte de abajo, entonces es acá en este cuadrante reflexión para sí misma, y acá tenemos reflexión para otros, acá tenemos acción para sí misma y acción para otros. ¿Para quién se mueve? ¿Para quién es más fácil que la energía se mueva? Muy interesante. Si dan cursos de negociación, por ejemplo, o si dan capacitación en cuestiones para equipos, hay personas o grupos que se mueven mejor si el resultado de lo que están negociando es para sí mismos y otros que se mueven mejor si el resultado es para otros. Si mi jefe me pidió que hiciera tal cosa o si yo creo que para mi equipo esto es lo mejor. Para eso es muy útil esto de los cuadrantes, porque ustedes pueden gestionar los equipos en cuanto a quién está mejor capacitado para negociar para sí mismo, un 8, ¿no? Digamos, en enneagrama, un territorial de yo quiero esto y punto, y quién está más capacitado para negociar para otros, un 2. Y ahí se arman lindos equipos en base a los talentos naturales. Acá tenemos una carta que tiene, como ven, acá está el fuego, el aire, la tierra y el agua. Esta persona tiene fuego cardinal, es decir, tiene capacidad de acción, tiene capacidad de iniciar acción, tiene poca tierra, tiene poca agua y medio mal aspectada, los planetas importantes y todas las características y los puntos importantes. No todos los planetas valen lo mismo, pero todo lo importante ella lo tiene 7 planetas en fuego cardinal, tiene 9 en fuego mutable, entonces ya solo tiene 14 puntos de eso. El tratamiento de coaching con esta persona de entrada es intentar que reflexione en su acción, intentar darle tierra antes de tomar la acción. Entonces la persona va a decir, sí, 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 claro, sí, yo ya me di cuenta, yo voy, ya vas a ver que mañana hago tal otra cosa. Entonces, nuestro trabajo como coaches es lograr un poquito más de enfoque y un poquito más de evaluación del riesgo, un poquito más de 6, enneagramáticamente hablando, antes de pasar a eso. Lo mismo sería al revés, si se diera al revés, ¿no? A su vez, por ser cardinal, inicia siempre en el sentido de que emite, fuego, y por la falta de tierra tiende a desvalorizar la evidencia, no se fija, no tiene un método científico en la cabeza. Entonces no va a valorizar la evidencia por los sentidos. Va a decir, pero a mí me pareció, y yo vi que aquello estaba bien, y allá fue. Entonces, a veces esto puede generar unos ciertos conflictos, ¿no? Esto es lo que yo tengo, por un lado, la carta, por un lado el mapa de la persona, por otro lado el enneagrama y por otro lado la persona. Ya con esto imagínense que todavía no la conocía la persona, ¿no? Sé que tiene una capacidad intelectual amplia, una capacidad, porque tiene Mercurio en el medio cielo, en Piscis, pero esa capacidad, esa inteligencia es psicológica. Esta persona tiene que tener la capacidad de captar psicológicamente a otros al instante. Entonces, si fuera una cuestión de talentos o vocacional, ustedes le podrían decir que como talento tiene la capacidad de comprender los patrones psicológicos de las personas que lo rodean con relativa facilidad. Entonces, con eso ya están abriendo un panorama interesante. Bueno, antes de pasar a este ejemplo, este es el mismo ejemplo que hablé, ¿no? Es, por elemento tiene exceso de fuego y exceso de aire. Por condición es cardinal, es decir, que inicia. Por polaridad es positivo. Por sincronicidad tiene una oportunidad y un talento en áreas psicológicas o de confinamiento, lugares de confinamiento, por estar en la casa 12. En cuanto a su restricción o dolor,
también tiene su restricción en las áreas psicológicas, por lo tanto, diríamos que por lo menos es interesante que esa persona haga algo con su casa 12, ¿no? Tiene los dos planetas acá. Y la casa 12 que significa lo inconsciente, las áreas psicológicas, lo que no se ve, los lugares de confinamiento, enemigos ocultos, bla, 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 hay muchas cosas, pero por lo menos el área no consciente de su vida y de su personalidad es algo con lo que debería trabajar para procesarlo en evolución. Por casas tiene un peso significativo en lo otro, lo foráneo, lo que está lejos de ella, la filosofía, la exposición pública, la madre, la imagen. Hay algo con la imagen y con lo que ella representa para otros que va a tener que experimentar. Y por cuadrantes, mayormente ella está relacionada para otros. Porque vemos que para otros, porque todo está arriba, ¿no? El pensamiento para otros y la acción para otros. Ella es para otros. Como coaches tendrán que trabajar con ella en algunos momentos en quién sos vos, qué querés vos, para vos cuál es ese valor, por qué es importante para vos, y sacarla de los contextos de complacer a otros. Ese sería el ejemplo que vi. Y antes, creo que ahora podemos conversar un ratito si les interesa o si tienen preguntas, porque sé que no tenemos mucho tiempo. Y me comentan hasta acá cómo vamos, qué les parece. Si tienen preguntas, sé que puede ser mucho. Sí, te escucho. Sí, yo tengo una pregunta porque esto obviamente nos da a priori una enormidad de información. La cuestión es hasta qué punto es una preevaluación de una persona. Es decir, esto puede condicionar y generarme un prejuicio y a la vez, quiero decir, como utilidad, vale, me predispone una información que puede ser relevante y tú has dicho en algún momento de corroborar esa información. Pero de nuevo, la pregunta es, ¿hasta qué punto me puede condicionar? Y al final, incluso, una vez conocido, si no lo uso al principio, podría usarlo en algún otro momento, al final del coaching, para validar las conclusiones a las que pueda llegar el cliente. Entonces, no sé muy bien la influencia, el sesgo, por así decirlo, ¿no? Porque Ujú. en relación al coaching es que hay que estar lo más transparente posible y a ser posible no saber nada del cliente. Entonces, quiere decir que me da igual saber que no saber. Entonces, esto es como justo lo contrario, es, bueno, ya me lo sé casi todo. Ok. Em, bueno, en primer lugar, por el tema del sesgo y la predisposición. em, Como todo, además de verificarlo, es el tema de saber algo, tener esos datos en la cabeza y después ponerse enfrente a una persona real que tiene una historia y un drama y una cuestión específica y única y escuchar nada más que eso. Ujú. Como siempre. Es como salir de tu casa cuando viste el pronóstico meteorológico de que podía llover. Vos agarraste el paraguas y lo pusiste en tu bolso. El paraguas quedó ahí. Vos después fuiste a la vida, caminaste, te subiste al subte, hiciste lo que tenías que hacer, el paraguas quedó ahí. Si llueve, tú te vas a acordar y vas a decir, ah, mirá, yo tengo un paraguas. Y lo vas a sacar. En ese caso, en el caso como a mí me funciona, es así. Cuando surge el comentario de esta persona, por ejemplo, exceso de fuego cardinal, bla, 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 que en algún momento te va a decir, me apuré. ¿Sabes qué? Me hice algo antes de que, no evalué bien, no me concentré, no, me guié emocionalmente por lo que me pareció, por la intuición, bla, me equivoqué. Cuando te dice eso, ¡ting! Ahí puedes llevar el ojo a la carta, pero sucede lo mismo con todos los diagnósticos en caso que ustedes lo hagan, ¿no? Puede suceder lo mismo con el eneagrama, si ustedes tienen
el eneagrama antes de empezar a trabajar con alguien. Puede suceder con el DISC. Tenés un DISC y decís, miro el disco, no, bueno, eso depende cómo lo quieran usar. Para una sesión de coaching 1 a 1, yo me olvido. Y si surge algo, si surge un comentario, lo miro, ¿no? Para otras cosas como generación de equipos, para cosas de coaching grupales, es más fácil, porque yo puedo tentativamente crear un equipo así y ver cómo funciona. Capaz que voy por un atajo, capaz que no, pero no pierdo nada en probar, ¿no? Ok. Tenías esa parte y era otra parte, tenía dos partes tu pregunta. Sí, bueno, y al final, al final o Ah, durante un proceso de coaching, si eso es una forma se puede usar como una validación a posteriori de lo que mm. va alcanzando o lo que va haciendo. Normalmente sí, yo normalmente voy anotando en la carta mismo o en el enneagrama mismo, voy sacando flechas y anotando. Y sí, en la evaluación final se puede, o hasta lo podés compartir directamente. Puedes decir, mirá, yo utilicé estas dos herramientas y la persona no sabía, que normalmente sabe, y la sinergia o la intersección entre estas herramientas y lo que tú me has dicho es esta. ¿Te parece correcto? ¿Tiene sentido? ¿Es válido para ti? Bla, bla. Todas esas cosas, pero es muy válida esta herramienta, especialmente en contextos de urgencia. Cuando ustedes tienen que tratar algo rápido con alguien. Cuando hay, por ejemplo, una fusión. Yo lo he tratado en fusiones y adquisiciones de empresas. Cuando hay 2 meses hay que interseccionar dos empresas con dos culturas totalmente distintas, con realidades diferentes, todo es muy rápido, no hay tiempo para hacer. Bueno, voy a probar el atajo, si funciona. Eso se puede hacer o en situaciones de aprendizaje rápido, cuando las personas tienen que rápidamente pasar por alguna cuestión. O cuando hay trauma, a veces es más fácil, es más rápido, es más efectivo, dependiendo del peso que tengan en la persona. Espero haber respondido brevemente tu Sí, pregunta. magnífico. Ok. Gracias. ¿Algún otro comentario? A ver si me falta más. Sí, yo tengo una consulta. ¿Hay alguna app o alguna página que se utilice para esto? Sí, es astro.com. Es así de fácil, www.astro.com. Los va a llevar a un sitio alemán que se llama Astrodienst. Está en todos los idiomas, está en español también. Mm. Y ahí tienen muchas herramientas gratuitas o muchos tipos de cartas. Ustedes elijan hacer la carta natal, creo que dice en español, nada más, sin variables, todo así. No se las va a analizar, pero sí van a ver los dibujitos de cuáles son los planetas, los signos, de qué color tienen, de qué cardinalidad, qué positividad, y ahí pueden ver solamente el diagrama. Es como ver un enneagrama, ¿no? Ustedes hacen el enneagrama y después ven un resultado así, que puede ser una gráfica de barras o puede ser un círculo, y después qué, ¿no? Después va a haber que o interpretarlo o llevarlo a coaching, pero por lo menos es algo. Van a saber, por ejemplo, qué exceso de elemento tienen. Y Mm. solo eso ya es una información enorme. Ya. Silvana, yo tengo una pregunta. Y más que con la técnica, yo soy astróloga desde el 2004 Ujú. y soy coach desde el 2012, soy PCC y aquí sí es en mi interior. Hay algo que yo he vivido prácticamente toda mi vida como astróloga de closet y sí, es como hasta apenas hace unos años lo digo así abiertamente. ¿Cómo lo ofreces al cliente? ¿Cómo ofreces esta unión? Porque para mí son dos disciplinas que se pueden apoyar una a otra. No me gustaría llamar astrocoaching o algo así. Creo que las Mm. dos por sí mismas son muy poderosas. Pero tú, ¿cómo lo ofreces al cliente? Y quizás aquí, ¿cómo me libero yo de esta sensación de la de la invalidación, del escepticismo de algunas personas, donde parece casi casi que el astrólogo viene con un turbante o aparecen estas preguntas como Enrique, donde me puedo quedar en el diagnóstico, la etiqueta, porque si lo recibo o lo pienso, ¿no? ¿Cómo lo ofreces tú a los clientes?
Qué buena pregunta esa. Yo tuve la misma disyuntiva que vos mucho tiempo y me costó mucho, en Mm, realidad, empezar a unir las dos disciplinas, con coaching y con enneagrama. Fue a partir de que estudié enneagrama y que me acredité como coach por la IEA, mm, que vi que en inglés, en la guía global, hay un interés interesante por la fusión del eneagrama con distintas cosas. Y dije, mm, wow, ese es un prejuicio más bien latino de los ok. astrólogos, me parece. Y ahí lo planteo ¿cómo lo planteo? Como otra herramienta. Mm, Le digo, mira, hay esta cantidad de herramientas que ustedes pueden ser DISC, hoy en día hay miles de evaluaciones, claro, ¿no? Meyer-Briggs, esto, lo otro, bla. valores y, ajá, Valores, yo qué sé, o sea, equipos, de todo. Esto es una herramienta más que yo puedo utilizar, que en este caso, hay casos en los que sí funciona, pero es una herramienta de diagnóstico, es decir, ¿qué quiere decir? Que va antes del coaching. ok, ¿Qué tengo? Que abro la heladera y ¿qué veo en la heladera? Nada, un limón, una zanahoria, no sé qué. Eso es el mapa. Eso es lo que yo ujú, tengo hoy para trabajar. Después el coaching viene después. Es cómo cocino, qué hago con eso que claro, tengo en la heladera. Y capaz que algo fantástico y capaz que no me sale nada o no hago nada y decido irme y comprar comida en otro lado. Entonces, eso viene antes. ok, Después en el coaching viene el coaching como siempre. Y después si quieren reevaluamos, cortamos y decimos, bueno, ahora, ¿para dónde vamos? Y hacemos otra parte. Normalmente mi experiencia es que se empieza por coaching normal, un objetivo, bla, bla, cómo llevarlo a cabo, y se termina después en niveles mucho más ok, profundos del ser, de quién soy, de para qué estoy mm, acá, de qué tengo que hacer en esta vida, todas esas cosas grandes. Es casi imposible no llegar ahí, a partir de un tema de coaching, ¿no? Como puede ser ponerle la gestión del tiempo. ok, Entonces, lo planteo como herramienta, esa es mi respuesta. ok, gracias, gracias, Y creo que es importante que seamos muchos, que varias totalmente, personas hablen de la astrología como cosa, como apoyo filosófico de peso. Es decir, no es un tipo loco que dice cualquier cosa y no, que todos los de Géminis son distraídos, ¿entendés? no, 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 Eso, lamentablemente, eso ha desvirtuado los mapas astrales porque los romanos, como veían que la gente no sabía leer y escribir y querían seguir conquistando lugares, llevaron la astrología a las ferias, se llama astrología de mm, feria. Lo llevaron a las ferias en las calles, la pasaron a astrología mundana, es decir, de la gente, de qué me pasa, me quiere, no me quiere, no sé qué. Entonces ahí la desvirtuaron, porque no es para eso. No es para ver si me quiere o no me quiere, si me caso o no me caso y si me compro claro, la casa mañana o claro, no. Eso nunca lo puede decir una carta astral. Una carta astral te puede decir en determinado momento vos tendés a acumular energía y en determinado momento vos tendés a expandir tu energía. claro, Y si vos me preguntás, ¿me puedo comprar una casa? Y bueno, si vos querés comprarte una casa en forma y querés que tu energía se exprese en una casa, capaz que sí, eso es un buen momento, pero nunca te va a decir, comprate una casa la semana que viene, como dicen algunos astrólogos. ¿De dónde salió? Si no existía ni el concepto de casa cuando se creó, ¿no? O claro, cuando firmo no sé qué cosa, y yo qué sé. sí, Eh, cuando entramos en eso es cuando se desvirtúa un poco, ¿no? ok, ok, gracias, sí, creo que como herramienta, como y poner ejemplos de todo esto, porque he dicho, puedes encontrar algunas tendencias para asumir liderazgo, colaboración, los equilibrios de elementos, gente que no escucha, gente que habla más, Exacto. gente que tiene dificultad para bajar ideas creativas. Entonces, Totalmente. Las mm, ideas creativas que son de fuego, no podés poner un equipo con todas mentes de ideas con puros creativas cardinales, fuegos, porque es un claro. caos y se van a Na- pelear, Nadie se ¿no? escucha, todo tiene la razón, claro. Entonces, por Y ahí va. tres, claro, y 3 semanas después se pelearon porque hay Ajá, mucho protagonismo. ¿Cómo por haces con su, el protagonismo? exacto. ¿No?
Eso. ¿Cómo Bueno, gestionás el protagonismo? Y si tenés un líder y tenés otra figura de liderazgo, tenés que conseguir que la segunda figura de liderazgo sea de apoyatura del primero, es decir, que tenga elementos, cardinalidades, condiciones complementarias con la del líder, ¿no? ok. Pues, muchas gracias, Silvana. Sí, interesante. Nosotros en Uruguay tuvimos un presidente, ahora que está terminando su mandato, que él y casi todo su gabinete tenían peso en fuego fijo. Wow. Puros leos. Todos Leos con ascendente en Leo, con con muchas Ujú, cosas de Leo, ¿no? Con cosas pesadas en Leo. Y dijimos, ¿este gabinete cuánto dura? ¿No? Entonces ahora al final del periodo no queda nadie, queda uno de los que estaban antes. ok. Este, y bueno, tuvo un secretario de Estado con peso en agua, que ahí más o menos ayudó, pero acuérdense que a su vez es una cosa que no dije, hay elementos que se apoyan, por ejemplo, el aire y el fuego son amigos, se apoyan, entonces un aire va a resaltar un fuego. Y si tiene una personalidad con peso en fuego y ese es el líder, pónganle aire. El aire es el que va a hacer que ese líder se luzca y que el aire también se luzca. Ahora, si a ese fuego le ponen agua, los dos se anulan. Ujú, Entonces no es tan obvio. Y a la tierra hay que ponerle agua, porque las plantas crecen con agua. Entonces, si el líder es tierra, que muchos líderes son tierras, cosas con peso en Capricornio, te tienen que poner un peso de agua equivalente. ¿Ah? Por ejemplo, un cáncer. Entonces ahí se luce la tierra y se luce el agua. Pero, por ejemplo, si tienen fuego y tierra, ok, sí, se expresan los dos, pero pobremente. ujú, Para eso sí sirve con los equipos. ok. Bueno, si no tienen más preguntas, yo les dejo acá algunos de mis datos y me escriben, charlemos cuando quieran, armemos grupos de astrólogos, vos que tenés contactos. Yo Sí, siempre estoy dispuesta a hablar, me interesa generar conversatorios, generar reuniones, que se hable, que se demistifique, que se saque también lo que digo, esa idea de los turbantes y de los locos. Los predictos. políticos, los Sí, políticos, o de predecir astrólogos. el futuro, ¿no? Exacto, y eso, y que vos te vas a casar y vas a tener 3 hijos. ¿Qué significa 3 hijos? Si antes la gente tenía 12. Entonces, ¿qué? ¿De dónde salen los 3 hijos, no? Ujú, Astrológicamente lo único que puedes decir es que en la casa de los hijos hay un peso importante, significa que lo que los hijos representan para la vida de esta persona es importante, los tenga o no. Capaz que se junta con alguien que tiene 12 hijos. Pero el rol hijos con esa persona va a tener un efecto en su karma, ¿no? En esta vida. O se dedica a la educación y está siempre con hijos de otros, ¿no? Este, por eso digo, lo específico es difícil. Eh, bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, porque sé que empezamos tarde y no quiero retenerlos. no. Bueno, No, agradecerte, Sí. Silvana, por siempre aportarnos tanto en esta comunidad y en los foros de acto. Todos tus aportes son muy valiosos. Las ponencias que haces aportan mucho a la comunidad. Creo que cada vez que estás tú presente nos llevamos algo, todos los que tenemos la oportunidad de escucharte. Me quedo con curiosidad de estos temas que la verdad habían estado como un poco ajenos a mí, pero me parece interesante cómo se combina el coaching con la astrología. Y bueno, y también a agradecerles a ustedes por propiciar como ese pensamiento como de fuera de la caja y de ver más allá, como decía la imagen que tenías hace un momento, esa invitación ujú, siempre de ver más allá de lo visible. ujú. Em, bueno, aquí están todos los datos de Silvana, las personas que quieran entrar en contacto, conversar. Si quieres también compartirnos, Silvana, por aquí tu perfil de LinkedIn para que las Sí, está personas que acá. están conectadas Ujú, te sigan. ok. Eh,
y entonces podamos, bueno, seguir en contacto para otras Mm. oportunidades. Muchísimas gracias. Enrique, gracias, Andrea, Nora y a todos los presentes, Lía, Ujú. iPhone de Anton, que quedó ahí grabado y bueno, esperamos tenerlos en los próximos foros de acto. Nuevamente les pedimos excusas por haber iniciado un poco fuera del tiempo planteado y bueno, ya nos veremos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias a todos por participar. Muchas Nos gracias. vemos. Muchas Gracias. 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 Gracias.